Si busca a Andrés, aún está en su alcoba entretenido con su mujer. ¿Qué pasó con Florindo? Ya se enteró mi madrina que usted ordenó que se quedara. Sí. ¿Y qué pasó? Si quiere yo hablo con ella y le digo que tuve la culpa, porque no es justo que usted pague... ¿Sabe cuál es su problema, Santa Mónica? Que tiene alma de mártir. Está dispuesta a enfrentarse a doña Sofía para librarme de un problema y soporta mis desplantes y mi presencia con tal de salvar a Andrés de la vergüenza de saber que su esposa es una cualquiera. ¿No se da cuenta que los demás pueden aprovecharse de usted? Disculpa si tardé. No te preocupes. La señorita Mónica muy amablemente me estaba haciendo compañía. Bueno, los dejo. Con permiso. Adelante. Perdón. Pero ya vamos a cenar y Andrés preguntó por Aimé. Usted lo único que hace es vivir pendiente de Andrés, ¿verdad? Lo siento, pero su hermana no está aquí. No está en su recámara ni en ninguna otra parte de la casa. Aquí tampoco. No le creo. No me toque. Entonces, Santa Mónica, nunca entres al cuarto de un hombre si no quieres que éste te toque. ¿Por qué no, mamá? Yo creo que te haría bien una temporada en San Pedro. Hace menos calor que aquí. El calor no me molesta, ya estoy acostumbrada. Pero en San Pedro me aburro. Tu mamá tiene razón, Andrés. En todo caso, propone ir a la capital. Tienes razón, no se me había ocurrido. Además, tengo entendido que se va a abrir la temporada de ópera con cantantes italianos muy famosos. Dios santo. Es tan parecido que no puedo dejar de mirarlo. ¿Qué dices, mamá? Te lo agradezco. Tal vez más adelante. ¿Y usted conoce la capital? Sí. Pero me molesta el gentío. A mí sí me gusta México. Me parece una ciudad fascinante. Es tan divertida. ¿Cómo pude alguna vez creerte? Luego la... ¿Cómo no me di cuenta lo coqueta, frívola y vacía que eres? También estabas, Alberto. ¿Te acuerdas? Sí, en casa de los Albertos. ¿Y tú? ¿Eres tan verdadera como pareces? ¿O es que aún no has tenido la oportunidad de enseñar las garras como tu hermana? Ay, pero no te imaginas. Bueno, ¿pero a dónde la va a llevar? Con el doctor, niña. Pero si yo le dije que fuera usted por el médico. Vete por un médico. ¡Pronto! Sí, señor. Con permiso. Es que él dijo que era mejor si se la llevaba. No ha cobrado conciencia desde que la encontré. Y no tengo idea de lo que hacía por aquí. Susana. Susana, soy yo. Juan. Creí que era Quintila, la nieta de Florindo, y fue cuando la vi. Pero no dijo nada. ¿De dónde venía o qué hacía aquí? Seguramente cuando se le baje la fiebre... Mónica, buenas tardes. Me dijo Ana que tienes a una muchacha enferma en tu cuarto. Sí. Es una joven que conocí en el convento, una huérfana. ¿Y qué hace aquí? No sé, llegó de pronto y está muy mala. Ya fue bautista por el médico. No me parece correcto que una huérfana esté alojada en mi casa y en tu recámara, además. A mí no me molesta, madrina, de verdad. Además, yo puedo cuidarla mientras. Pero no es correcto. Ordenaré que la pasen a un cuarto de criados. No. Quiero decir que yo mismo me la llevaré a mi cuarto. ¿A su habitación? ¿Cuál es el problema? Es una huérfana, igual que yo. Somos de la misma calaña. Y si teme por su virtud, le aseguro que no acostumbro a abusar de mujeres indefensas. Es el colmo. ¿Quién se ha creído que es ese patán?
Hay que tener fe. Dios no va a permitir que se muera. Dudo mucho que Dios se preocupe por estas cosas. No hable así. Si Azucena se salva, no va a ser por intervención divina, ni por los remedios de un médico, sino por usted. Por estas manos que creo capaces de hacer cualquier milagro. Yo no pienso como usted. No hay nada en este mundo que se mueva sin que Dios lo permita. ¿Lo cree realmente? Sí. Entonces yo debería estar enojado con él. Ay, no diga eso. Todos debemos de agradecerle. ¿Agradecerle qué cosa? ¿El ser hijo de un adulterio? ¿De no haber conocido el calor de un hogar, el cariño de padres y hermanos? ¿De ni siquiera poder aspirar al amor de una mujer decente para tener mi propia familia, mis hijos? No veo por qué no pueda hacerlo. Porque no tengo apellido que ofrecer. Porque en este mundo, si no tienes apellido, eres un hombre a medias. Como verá usted, no tengo mucho que agradecerle a Dios. Juan. Juan. Sí. Mónica está aquí. Sí, cuidando a la muchacha. Es loable su actitud, pero bastante imprudente. Y tú no debiste haberlo permitido. ¿Permitir qué cosa? La habitación de un hombre no es un lugar adecuado para una señorita decente. Si tu madre no hubiese ordenado sacarla, simplemente ¿Me las buscabas, cosas... Andrés? ¿Sí? Entiendo tu afán en ayudar al prójimo, pero me parece muy impropio que estés aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? No acudió a una cita de amor, sino a atender a una enferma. Por favor, no discutan. Hay otras personas que pueden atender a los enfermos en esta casa. Pero yo quise, Andrés. Es una huérfana que conocí en el convento. Todo lo que quieras, Mónica. Pero esta es la habitación de un hombre. ¿Tú crees que soy del tipo de hombre que se lanza sobre la primera mujer que está a la mano? No hables de esa manera frente a una dama. No estoy diciendo nada que una mujer de su edad no sepa. Por favor. Tal vez estás acostumbrado a tratar con muchachas de otra clase. No seas ingenuo. La mujer es mujer. No importa si nació en un establo o en un palacio. Y por lo que se refiere a la moral de las señoritas decentes, permíteme decirte una ¡No! cosa. Cometí un error y lo siento. No volveré aquí, así que se acabó el problema. Vámonos, por favor. Te lo ruego, Andrés. Bueno, pero mañana me gustaría hablar contigo. Claro.